Voy a moderar la sesión ahora y les voy a presentar a los oradores. Aquí estoy. Esta sesión ha sido grabada y estará disponible después del evento y podemos notificarlo cuando esto esté disponible. Nosotros vamos a tomar las preguntas del público durante la sesión. Envíanlas en cualquier momento en el chat. No podemos contestar diagnósticos individuales o tratamientos individuales, pero tengan conversaciones con su equipo de cuidado y vamos a tratar de contestar las más preguntas posibles. Voy a presentarles a Camry también que son padres, también a Noah Singer. Nos van a contar historias de los resultados de salud de sus hijos en los primeros 6 meses. Vamos a empezar con nuestra sesión mostrando un recurso en video para entender cómo la equidad en fibrosis quística ha ayudado también en este proceso de el tamiz genético neonatal. Espero que se pueda. Ahí está. Es críticamente importante que nosotros tengamos una equidad en la salud en todo lo que hacemos con fibrosis quística. En 1938, la doctora Dorothy Anderson fue la primera persona que describió la fibrosis quística como una entidad y habló de varios casos hablando de que, bueno, había un niño de raza negra y que había un problema, pero todos eran invisibles en lo que era la fibrosis quística. Así que ahora se ha visto que es una enfermedad que se presentaba en las personas de tez blanca, pero bueno, las personas que tenían de raza negra no se les diagnosticaba y no se daba el tratamiento como se debía, podían tener infecciones severas y terminaban en el hospital y también era más difícil que sobrevivieran. Entonces, esto nos llevó a un sistema, si realmente era con intención, reconociendo estas diferencias. Sabemos que pueden ser algo que se puede prevenir. Y yo empecé a la edad de 3 en ese momento, tenía como 19 años, tenía todos los síntomas de fibrosis quística, pero también pues realmente mis necesidades médicas no se cubrieron. Así es de que, bueno, en ese momento cuando yo iba a ver a un médico era tratar de ver qué iba a suceder y cada vez que yo iba solamente me decían que tenía bronquitis crónica o una más severa y entonces solo me daban antibióticos, algún inhalador y me mandaban a casa. Pero fui diagnosticada a los 24 años, cuando primero me dijeron y decían, no, es de que debe haber algo más contigo, porque sin medicación y sin tratamiento, probablemente ya debiste haber muerto a los 16 y es un milagro que llegaste a los 24. Pero cuando tuve mi hijo a los 32, realmente estaba yo revisando cómo estaba mi fibrosis quística, me preocupaba y cuando nació mi hijo, realmente yo veía cómo respiraba. Automáticamente me di cuenta que había algún problema. Entonces, tenía yo que ver, fui con la enfermera y le dije: "¿Puedes traer al pediatra? Porque realmente quiero que se le haga un tamiz". Y entonces se tomó realmente dijo: "No es un problema, es un bebé normal, no te preocupes". Pero entonces después vi que, cuando yo firmé el papel, o sea, realmente en ese momento dije: "Por favor, necesito que haya un problema, probablemente tenga fibrosis quística". Le tomé el brazo y le dije: "No, trae al pediatra porque quiero que lo vea". Y entonces decía, no, es normal. Y entonces fue con el pediatra, él vino, vio lo que el bebé había, tomó a mi hijo y entonces se fue por el corredor con mi bebé y luego regresó y encontró que esa sustancia que él había escupido era un síntoma
de la fibrosis quística. Cuando regresé a casa, pues bueno, realmente me di cuenta que mi hijo estaba enfermo. Pero yo creo que la equidad de salud ocurre cuando todos tienen oportunidades justas. Creo que eso nos va a llevar a no tener estas disparidades en fibrosis quística, en diagnóstico, cuidado, ensayos clínicos y resultados más malos de salud. Esto que vemos puede prevenirse porque, por ejemplo, si alguien estaba en la escuela de medicina y en su carrera, o sea, solo lo ve en personas blancas y si alguien de raza negra presenta los síntomas, no tienen que ser racistas para diagnosticar, solo porque el sistema los llevó a un conocimiento equivocado de lo que es la fibrosis quística y quién lo tiene. Tenemos que ver el sistema que nos lleva a la salud con equidad y no estas disparidades que vimos en fibrosis quística. La diferencia entre equidad e igualdad es que las personas realmente se les dé lo que necesitan. Si, por ejemplo, una familia que, por ejemplo, va a un, no sé, a un juego de béisbol, los tienes y las formas iguales para poder ver, pero pues la mujer pues a lo mejor sí está viendo, pero el niño no puede. O sea, esta no es una solución igualitaria y bueno, esto sería que a todo el mundo le dieran lo que necesitan para poder ver sobre el cerco. Lo que queremos lograr es justicia, el cuidado de la salud, lo que requiere es eliminar esas barreras sistémicas sin racismo, eliminarlas y que todo el mundo logre resultados óptimos. Aquí en la fibrosis quística ha impactado en investigación en muchas formas. Por ejemplo, con los moduladores como Trikafta se probaron mutaciones, pero básicamente en personas blancas. Y eso es enorme porque los que estaban en estos ensayos continuaron con medicación por años antes de que se aprobara. Las personas de color estaban excluidas desproporcionalmente sin tener acceso. Incluso ahora, debido a que las mutaciones en las personas de color son raras o no se han estudiado, es menos probable que califiquen para estas medicaciones que cambian la vida. Cuando yo pienso en la salud y equidad, aunque se tengan todos los signos y los síntomas de tener fibrosis quística, no fui diagnosticada principalmente porque era afroamericana y entonces me probaron basándose en mis síntomas solamente y hubiera sido diagnosticada mucho antes. Es importante que llevemos esta equidad en la salud en todos los aspectos de fibrosis quística, pensando en el cuidado, pensando en oportunidades. Queremos que todos nuestros tratamientos, que todos nuestros abordajes involucren a las personas y considerarlo en toda la población con las personas. Queremos que sea una persona en una comunidad de 50. No, eso no es representativo de lo que es nuestra población. Nosotros necesitamos traer esas perspectivas diversas a la mesa. La persona que esté ahí no sea seguida como una sola voz en este asunto. Queremos que todas las personas sepan cómo podemos estar seguros que los resultados de fibrosis quística sepa cómo se siente cualquier persona. Yo soy parte de un grupo donde hay personas de color y cuando los escuchamos decir como algunas veces no quieren hablar por ellos mismos porque no quieren enfrentarse con una situación agresiva o problemática. Entonces a veces no dicen nada porque no quieren ver eso. Y eso es muy desafortunado porque hay otros miembros de la comunidad que no quieren hablar y estar presentando los mismos problemas y quizás ser capaces sin temor. Y yo espero que también otros pacientes consideren mi historia y mi experiencia. Entonces, lo que me da esperanza para el futuro es tener estas conversaciones, estar trabajando para identificar la fuente de cómo trabajar activamente en fibrosis quística, hacer intervenciones que nos den resultados óptimos, una realidad para todas las personas. Tengo la esperanza porque realmente no solamente es ver, no sé, a muchas personas o sea, enfermedades
enfermeras, médicos, todo el involucramiento de personas de color en la conversación, entendiendo la dinámica de los antecedentes de las personas, la forma de vivir y cómo es importante, porque creo que es ese deseo de saber hacer la diferencia. Nosotros como comunidad debemos reconocerlo y poder encontrar y definir el problema que nos ha llevado a estas situaciones. Manejar estos problemas para todas las personas con fibrosis quística para que todos tengan los mejores resultados. Bueno, muy bien. Ahora vamos a la parte, aquí, bueno, están mis conflictos de interés y solamente donde hay problemas con salud y equidad y disparidades y el enfoque de esta sesión particularmente va a ser el tamiz genético neonatal. Disculpen, no puedo avanzar mis diapositivas. Ahí está. Entonces, en el video escuchamos cómo la falta de equidad nos ha impactado con disparidades. El enfoque va a ser en la parte del tamiz neonatal y ver cómo podemos trabajar y trabajar con equidad y mejorar en eso. Muchos de esos problemas se pueden manejar y cómo los miembros de la comunidad pueden involucrarse, como defensores. Y les voy a dar algunos hechos de lo que es el tamiz neonatal es identificar bebés con condiciones que pueden causar problemas significativos de salud en su infancia. Entonces, por ejemplo, la fibrosis quística es una de muchas condiciones y se considera en los 50 estados. También tenemos que para fibrosis quística es bastante bueno y van a detectar a la mayoría, aunque no todos los infantes con una condición particular. Los bebés con fibrosis quística no identificados por el tamiz que tengan resultados falsos negativos y tendrían un diagnóstico tardío. Es importante saber que el tamiz neonatal también detecta algunos infantes que no tienen fibrosis quística, incluyendo los portadores. Antes de hablar de todos los detalles con este tamiz, tenemos que estar en línea con todo el flujo de trabajo. Entonces, tenemos la medición del trisinógeno inmunoreactivo, que es una enzima, más bien un precursor de una enzima pancreática y se mide en sangre. Está elevada en la mayor parte de los infantes con fibrosis quística. Este es el primer paso, porque IRT se puede medir en una pequeña cantidad de sangre tomada del talón. Entonces, alguna de las características va a ser es un portador, puede tener IRT elevado, los prematuros o con un parto difícil pueden tener IRT elevado. También puede deberse a temperatura exterior, pero es un lugar para empezar. Además, si el bebé tiene un IRT elevado, entonces es la prueba de ADN. Aquí estamos buscando cambios genéticos, con variantes de CFTR, con variantes o con mutaciones. Podemos ser positivos o anormales y esto se reporta eh, junto con la familia. Perdón por estas dificultades técnicas. Ahí está. Generalmente tenemos el seguimiento del centro para poder determinar si hay fibrosis quística o no. Y aquí es donde se hace la prueba y no va progresando. En este flujo hasta que no se haga se diga la decisión al pediatra, al centro de fibrosis quística y a la familia. Si un bebé con un IRT fuera de rango tendrá un resultado que se reportará como normal. Un bebé con alto IRT pero sin varianza de DNA,
el resultado se reportará como normal con algunas excepciones. En la gran mayoría de las veces, los bebés que no progresan en este flujo de trabajo con estos resultados no tienen fibrosis quística, pero a pesar de los resultados del tamiz neonatal se liberará el resultado. Puede ser un falso negativo el resultado. Todo este proceso lleva de 1 a 3 semanas, depende del estado y si son negativos o fuera de rango los resultados. Lo que sorprende a mucha gente es la gran variabilidad que existe en este flujo. Y la variabilidad en cualquier paso puede impactar qué bebé se va a detectar fuera de rango con esos resultados. Comenzando con IRT elevado, los estados decidirán cuáles serán los niveles de IRT altos y rango normal, o que en un estado pueda ser alto, en otro no. Hay quienes recolectan una sola medición de IRT, otros dos, y el DNA cuando las dos pruebas de IRT son altas. Y luego el estado decidirá variantes o mutaciones. Casi siempre se usa un panel que va a predeterminar las variantes que se van a ver y reportar si se encuentran. Cuando las varianzas, pues no se van a dar los resultados de lo que está en el panel, si es una sola variante, mientras que otros variantes o estados pueden tener 160. El panel del DNA va a impactar a cuántos lactantes se van a identificar. Se puedan identificar a más bebés con esas variantes. Quiero que vean cómo son las cosas en Estados Unidos. Ahí estamos viendo cuáles son las variantes que usan los estados y los números. Por ejemplo, los estados de oscuros, 100 variantes de gen CFTR en sus paneles. El color gris nada más es un panel con 23 variantes. Para que las cosas se compliquen aún más, estados que hacen el panel de DNA con un número predeterminado de variantes. Otros hacen secuenciación de DNA viendo cada letra del CFTR si un cambio se encontró en un panel DNA anteriormente. Se puede identificar muchas más variantes de DNA con este panel y los que hacen secuenciación como parte de tamizaje de fibrosis quística pueden considerarlo normal, fuera de rango o anormal. Pero incluso con el paso extra de secuenciación, hay quienes reportarán todas las variantes, aunque no hayan podido determinar la que ocasionó la enfermedad, y otros que puedan considerarse seguras. Terminamos con IRT. Hay estados que tienen otra manera de llegar a un resultado positivo o fuera de rango, si particularmente IRT es alto. Hasta los que no tengan varianza de DNA, se considera una prueba de tamiz neonatal anormal si la medición fue particularmente alta. Se conoce como un EIRT muy alto. La meta es identificar a aquellos que están en alto riesgo de fibrosis quística en la prueba de IRT. No todos los estados siguen el mismo procedimiento. Por último, los estados también tienen diferentes prácticas de reporte y del seguimiento y cómo comunican los resultados. Varias familias van a experimentar esto diferente, aunque los resultados sean similares. Comenzamos con este proceso muy claro. Todos los sitios en donde pueden diferir los protocolos, terminamos con esto que sí es muy complicado. Bueno, obviamente nos interesa cuáles son las mejores prácticas de tamiz neonatal para encontrar el mayor número de bebés con fibrosis quística y que maximice identificar a los bebés que sí lo tienen y aquellos que accidentalmente se han detectado pero que no tienen fibrosis. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Cómo se ve esta población? ¿Quiénes son los bebés que han tenido estas experiencias del tamiz neonatal? Pues aquí es donde tenemos la lente de equidad en salud.
Me disculpo. Sí, ahí está. Aquí es la lente de equidad en salud. Para investigar las prácticas de tamiz neonatal, ha sido las opciones que han adoptado los estados que afecta de manera desproporcionada algunos casos. Por ejemplo, toda la población de fibrosis quística entre 2007 y 2020, como 85% no identificado como hispano, hispanos y 3.6 como negros o afroamericanos. Un falso negativo como resultado tuvo un resultado de tamiz neonatal normal negativo, pero cuando más tarde se diagnosticó a los niños con fibrosis quística, pueda constituir 85% de la población, pero solamente representan 70% de lo que faltó. Los individuos hispanos tienen 15% de bebés de tamiz neonatal, aunque nada más es de 8 a 9% de población con fibrosis quística. Los de color negro, afroamericanos, con estas cifras. La misma historia con el retraso en el diagnóstico. Un cuarto con un diagnóstico retrasado son hispanos, a pesar de la población que sí tiene fibrosis quística, y como 6,5% diagnóstico tardío cuando son afroamericanos, 3.6% de la población. Los datos nos dicen de los bebés que se encontraron en tamiz neonatal son falsos negativos y se retrasa el diagnóstico y tiene que ver mucho con los ancestros. Esta es una manera para ver las pruebas con DNA, con el tamiz neonatal para fibrosis quística. Son datos de California. Muestra cuántos bebés se detectaron con un panel de 139 variantes del gen CFTR. En general, está bien. Captura más del 90% de todos los bebés nacidos con fibrosis quística, específicamente California. Pero otros grupos ancestrales, la tasa de detección para bebés asiáticos es más baja, 72%. Bebés negros o afroamericanos, 83% contra los no hispano, a esta cantidad de 95%. Vemos 139 variantes en los paneles de los diferentes estados. Capturan más del 90% de fibrosis quística con una población menos diversa en algunos estados de Estados Unidos. Pero cuando hay más diversidad, como California o Maryland, con este panel del tamiz neonatal van a pasar por alto muchos lactantes que sí tienen fibrosis quística. El entender datos como esto ha llevado a algunos estados a extender a 600 variantes en su panel de tamiz neonatal, para que las diferencias entre estados sean mucho menores de lo que realmente estamos viendo ahora. Como han visto, hay muchos sitios en el flujo de trabajo del tamiz neonatal que puede dar estos resultados. Detección entre grupos ancestrales, pero hay otros retos también como resultado del nuevo proceso de tamiz neonatal. Algunos de estos retos son el momento para reportar los resultados, el idioma para entender y la ambigüedad. No solamente una variante se detecta en el tamiz neonatal. Aquí, al compartir sus historias, hay dos padres con niños con fibrosis quística. Nos van a contar áreas del flujo de trabajo de tamiz neonatal que no les sirvió. Y terminaremos con esto antes de que abramos un periodo para preguntas y respuestas. Cambry Vascones tiene la palabra. Mi hijo Roland, que ahora tiene casi 3 años, fue diagnosticado con fibrosis quística a los 6 meses después de un falso negativo del tamiz neonatal. Es una muy buena herramienta para detectar niños con fibrosis quística. Lamentablemente no detecta a todos los lactantes y se pasan por alto de manera desproporcionada. Lamentablemente, mi hijo fue parte de este grupo por una mutación de la que soy portadora, 89R, que nada más se encuentra en individuos con ancestros indígenas que son de descendencia ecuatoriana, como es mi caso. Quiero que vean el proceso
en el estado de California que pasó por alto el diagnóstico de mi hijo y cómo finalmente a los 6 meses sí pudimos obtener el diagnóstico. Karen dijo que el tamiz neonatal comienza midiendo el nivel de IRT. En la situación de Roland, era extremadamente alto su IRT. En algunos estados hubieran considerado que era positivo el tamiz neonatal por el nivel tan alto, 123.63. Atrás del tamiz neonatal se mostró el número, pero en el documento real esto es muy pequeño. El pediatra de Roland sí tuvo acceso al tamiz neonatal antes de recibir el diagnóstico. Vio en la pantalla el rango esperado es menos de 69 en California, o sea, mucho más alto. Como el IRT era tan alto, a Roland se le llevó al siguiente paso para ver si tenía alguna de las 77 mutaciones de CFTR en el panel de California. Este es un ejemplo del documento del tamiz neonatal que recibimos y he hecho un acercamiento sobre algunas cuestiones. A la mitad del reporte se dice que no hubo necesidad de seguimiento, que no se encontraron mutaciones usando el panel de mutación de CFTR de California. Abajo dice, no se identificaron ningunas variaciones, pero esto no excluyó la presencia de mutaciones raras. Si los síntomas del bebé son de fibrosis quística o hay familiares con este padecimiento, llamen a tal, tal, tal. O sea que de hecho sí hay historia familiar de fibrosis quística del lado de la familia de mi esposo. Y entonces teníamos también problemas para despertar al niño, síntoma de lo mismo. No recuerdo yo haber tenido acceso a este documento como mamá de primera vez. No pienso en ver la letra pequeña de todo lo que nos dan. Recibimos esta carta que dice la prueba de su niño es negativa o normal, no se requieren más pruebas. Supongo, aunque no lo recuerdo, que vieron la carta con la portada y dijeron, muy bien, todo está normal. Al verlo en retrospectivo, ojalá no me hubieran enviado esta carta, porque en letra muy pequeña el IRT no era normal, a pesar del resultado dado del tamiz neonatal. Entonces, a Roland se le trató de acuerdo al tratamiento que se da en California. Roland nació 2 días después, 8 libras, 2 onzas. Los primeros 2 meses de su vida se sentía normal y Roland tenía el percentil 40. A los 2 meses empezamos a ver problemas. Abruptamente dejaba de lactar y gritaba, y problemas para despertarlo. Ya al día 90 tenía el 15 percentil y del día 90 al 180 en este percentil. Le pregunté al pediatra de Roland que nos mandara con un gastroenterólogo pediatra. Del mes 3 al 6 vimos diferentes innovaciones para agregarle peso, agregamos cosas a su alimentación, me pidieron que me bombeara la leche y dejara de amamantarlo al seno. Estas intervenciones permitieron que Roland mantuviera su peso en el tercer percentil, pero seguíamos preocupados, pedimos prueba de sudor y de sangre porque un primo de mi esposo lo tenía y el gastroenterólogo accedió y mostró los resultados de la prueba de sudor indicativo de fibrosis quística. Para confirmar el diagnóstico, se volvió a hacer la prueba de la gota seca de sangre que detecta casi todas las variantes de fibrosis quística y se encontraron 2 variantes, 284 inserción A, 60NR. Esto hizo oficial el diagnóstico y teníamos que pensar cuál era el futuro. Y la verdad, pues manejar la ira que tenía yo por el mal tratamiento de mi hijo. Esta experiencia de una familia es para defender y pedir que haya mayor equidad,
Prácticas más equitativas se pueden lograr estandarizando y extendiendo paneles de mutaciones en el tamiz neonatal en los 50 estados para incluir variantes más extrañas de CFTR. Las mutaciones de Roland sí hubieran sido detectadas en Nueva York porque tiene uno de los paneles con más mutaciones. Otros pediatras y profesionales de la salud deberán considerar muchos otros factores. Nuestro pediatra sabía que Roland estaba teniendo problemas con su peso. Si sabía que no era proporcionado o si hubiera visto con mayor detalle el tamiz neonatal, hubiera inferido todo y hubiera mandado a Roland a la prueba correspondiente desde los 2 meses. También reconozco que la situación de Roland es rara, pero se requiere más educación aún así por parte de los profesionales de la salud. Roland tiene casi 3 años. A pesar de una hospitalización después del diagnóstico, está ganando peso y talla porque tuvo acceso a Trikafta cuando cumplió 3 años. Tiene 2 mutaciones raras y ninguna está en el panel aprobado por la FDA, que es otra historia, pero nuestra compañía de seguros aceptó el uso de Trikafta fuera de indicaciones de uso. Nuestra experiencia con nuestro hijo Roland en California es la que les he relatado. Tenemos otra historia de un niño con una mutación que no fue detectada en el panel que se usó en Washington. Hola a todos, me llamo Noah Singer y les quiero contar como papá la experiencia de mi hijo. Su hermana, la hermana gemela de Oliva había nacido 2 años antes con algo, no tenía fibrosis quística, pero uno de nosotros sí lo tuvo. Vamos a ver todos estos hitos y la lección es que la falta de un diagnóstico temprano puede dar muchos desenlaces en el inicio de la vida. Los bebés nacen, no beben los mililitros de leche que se supone deben ingerir. Yo sé que 2 mililitros es muy difícil de cuantificar. El día 2 se comienzan más paneles, se ve su glucosa, averiguábamos cómo estaban las cosas en la unidad de cuidados intensivos neonatales. El día 3 las cosas comienzan a ponerse mal. El diagnóstico inicial del día anterior, el radiólogo dijo, hay algo que no está bien en mi radiografía. No me dijo nada específico, aunque o no lo sabía o no quería hacerlo ella sola. Quería tomar otra radiografía, se llamó a un equipo médico encabezándolo. Durante este punto en el tiempo, cuando trataban de ver si esto fluía bien en el sistema gastrointestinal, si el líquido se movía bien, pero la presión desgarró sus intestinos, así que no había ninguna manera de que pudiera irse el líquido a algún otro lado. Cirugía de emergencia, se le reparó el intestino y recibimos confirmación de la mutación del gen de CFTR. Aquí es donde hay mucha ambigüedad. Recuerdo hablarlo con mis amigos. Hay 1 en 400 probabilidades de que tuviera fibrosis quística, pues finalmente sucedió y en el estado de Washington, pues el no considerar todas las variaciones genéticas. La del 1301K es otra rara en la detección. Bueno, en el lado quirúrgico después se hicieron pruebas. El aire comenzó a fugarse en sus intestinos y requirió de otra cirugía. Tuvimos la confirmación de una segunda mutación del gen CFTR y después de recuperarse en la UCIN, finalmente fue dada de alta. Esto es
como un modelo mental de lo que ocurre en nuestras metas. Primero, no hay indicación, nadie tiene esta mutación, nada prenacimiento. El hilo meconial, supimos que es un desenlace muy probable como síntoma de fibrosis quística. Y sobre las mutaciones, es una en cada 400. Recibimos más confirmaciones de las pruebas de sudor, etcétera, pero se imaginan el viaje emocional que tuvimos que pasar. Nos llegó la prueba de confirmación de fibrosis quística. Parte de esto es que cuando estábamos en la UCIN, el equipo, bueno, no era un centro de fibrosis quística, es un hospital con embarazos gemelares para gemelos, pero no para fibrosis quística. No recibió ningún tratamiento en ese momento y sus 2 primeros años de vida fue entrar y salir del hospital, infecciones crónicas del pulmón, sus cirugías, pues estaba ahí el bebé yaciendo con resultados que admitían que estaba teniendo un inicio de vida muy, muy difícil. Día 40, día 50, día 130. Es como si tuviéramos signos tempranos que potencialmente hubiésemos coordinado la atención y le hubiéramos dado el tratamiento que requería y hubiera tenido un mucho mejor inicio de su vida. Me voy a adelantar hasta el día de hoy. Afortunadamente, bueno, por la investigación, los artículos que uno lee, la gente con esta mutación, incluso otras mutaciones, pueden recibir el tratamiento. Semanas después de su segundo cumpleaños, probó Trikafta y es como el día y la noche. Es increíble. Yo fui de dudas de hacer estos viajes largos. ¿Quién no lo dudaría? Le da un resfriado, no le dura nada más una semana. Entonces, su comienzo de la vida fue muy difícil, realmente muy difícil. Ahora estamos mucho mejor, él está mucho mejor y la gran lección es cómo podemos ayudar a los niños del futuro. Y ahora le regreso la palabra a Karen sobre cosas que se pueden hacer. Muchas gracias por compartir sus historias de familia. Si les interesa tener que ver con los esfuerzos en el tamiz neonatal, hay oportunidades de compartir la voz. Cualquier individuo que tenga 15 años, 13 años o más, que tenga fibrosis quística de un miembro de la familia o alguien con fibrosis quística que se pueda unir su voz a la comunidad. Las guías de tamiz neonatal, al diseñarlas, cuando la Fundación de Fibrosis Quística tuvo comentarios por adelantado y también pueden inscribirse en las alertas de promoción o de defensoría para un número especial que está en la pantalla con respecto al tamiz neonatal. Adicionalmente, pueden relatar sus experiencias y su proceso de diagnóstico a nivel de pares para que ustedes puedan solicitar un mentor. Lo voy a lograr. La Fundación de Fibrosis Quística está actualmente encabezando una iniciativa para mejorar el tamiz neonatal. Hay un comité de expertos que está revisando los lineamientos y toda la evidencia basándose en las recomendaciones de las mejores prácticas, mejoría de calidad, proporcionar apoyo de mejoras de calidad en el tamizaje neonatal
y hay solicitud, solicitud para poder estar en el siguiente ciclo que se va a anunciar el mes entrante, y Defensoría del Estado para desarrollar estrategias de apalancar la Defensoría de la Fundación de Fibrosis Quísticas. Ya no hay más diapositivas que avanzar. Con toda confianza pueden usar el chat para mandar algunos comentarios si así lo desean. Bueno, estamos todos de regreso. A medida que esperemos para ver si hay comentarios o preguntas, habrán notado que para registrarse en este evento había una opción para enviar comentarios. Hay algunos que lo hicieron. Antes de comenzar con ResearchCon, las voy a leer y luego los tres nos vamos a rotar para contestar sobre lo que tengan experiencia. Una de las preguntas: ¿qué se hace cuando una familia no le da seguimiento a su tamiz neonatal? ¿Qué se hace con las familias que luchan, son incapaces o no pueden dar el tratamiento para fibrosis quística? No sé de dónde viene esto, quizá fue de algún prestador de servicio médico. Se puede trabajar en los programas estatales con el gobierno para tratar de contactar a las personas. Casi todos estos programas se organizan a nivel estatal, pero dar voz a otros programas de defensoría según sea necesario. Pero hay circunstancias en las cuales no se puede contactar usando cualquier método posible. Estos resultados del tamiz neonatal son muy importantes para fibrosis quística o por otros padecimientos. Si el Estado lo puede hacer, ¿hay alguna manera de involucrar a la gente con atención para fibrosis quística, dándoles educación, recursos, apoyos a las familias que quizá no puedan manejar los tratamientos, las citas, etcétera? No sé si se quiere agregar algo. Noah, no. Cambry, no. Siguiente pregunta. Muchos pacientes describen preocupación y pánico de recibir los resultados del tamiz neonatal, aunque no sea diagnóstico, y hay bebés que acaban siendo portadores. ¿Cómo podemos comunicar los resultados mejor a las familias, a los médicos, para que no entren en pánico? La prueba del sudor es muy importante. El tamiz sí detecta a los que no tengan fibrosis. Los que puedan ser portadores, pues tiene que ver con educación. La fundación tiene muchos esfuerzos realizados para darle información a los programas y pediatras sobre el tamiz neonatal. Específicamente hay un comité con otra cuestión genética que se llama ACT Sheets, diseñados para los pediatras, redactando sencillamente: estos son los resultados y estos son los pasos que tienen que tomar. Hay uno para fibrosis quística, pero con este comité estamos en el proceso de validar 3 o 4 hojas diferentes que darán instrucciones paso a paso, explicando la diferencia entre lo que es portador, lo que es alguien positivo de fibrosis quística, etcétera. Última pregunta. Mi hija en Texas no fue detectada con el tamiz neonatal. Los papás eran de origen salvadoreño y tenía mutaciones. ¿Cómo podemos incluir las mutaciones en estos paneles? Pues es muy similar a la historia de Cambry sobre Roland, así que le daré la palabra a ella. Pues sí, definitivamente es un proceso. Hasta el día de hoy, no sé si las mutaciones están en el tamiz neonatal de California. Yo creo que hay cosas generales que se pueden hacer. En la diapositiva anterior hay un comité directivo trabajando en fibrosis quística para mejorar el tamiz neonatal y tener paneles de mutaciones y leer eso, pues una vez esté disponible a comentarios públicos. Algo que debo mencionar y alentarlos es que de hecho yo estaba muy molesta y quería hablar a todos de cómo poder tener mutaciones raras en el panel de California. Lo que hice fue que llamé
el número y bueno, de un papel que obtuve. eh, Así es de que acabé hablando con alguien del laboratorio de tamiz neonatal, y compartir nuestra historia y preguntar cómo podíamos tener las mutaciones en la lista, existe la necesidad. Y como no podían decir, sí, vamos a hacerlo, porque hay muchas cosas que se tienen que tomar en consideración, incluyendo el costo, desafortunadamente, pero es avanzar. Sabemos que hay una necesidad, así que yo los invito a que llamen al laboratorio del tamiz neonatal de Texas e identificar los resultados. De hecho, hay un número que pueden llamar. Sí, pues bueno, una pregunta que salió en los comentarios. La respuesta es similar, pero quiero estar segura que se conteste, ¿no? El punto. Cuando dices que los estados deciden, ¿quién o cuáles organizaciones en el estado determinan esto y es el laboratorio o no sé, lo que es el Departamento de Salud del Estado, o si hay un laboratorio o grupo que está en cargo del tamiz neonatal? O sea, una vez que tienes los resultados, se encuentra el teléfono y ahí es a donde puedes llamar y ahí están las personas encargadas de ello. Muy bien. La siguiente pregunta de los comentarios, si hay alguna organización de defensa que ayude para tener, por ejemplo, los paneles de monitoreo de materno, o sea, del tamiz, pero materno. Si estos paneles varían en la parte de las mutaciones hasta, no sé, 17,000 mutaciones. Voy a contestarle y después se los paso a ustedes, pero de hecho, la respuesta corta es de que sí hay un par de organizaciones que ponen lineamientos para llevar a cabo el tamiz para fibrosis quística y otras condiciones, y esto puede ser durante el embarazo o después. Esto es ESMG, que es el Colegio de Genética y Genómica americano, y también de obstetricia y ginecólogos. Entonces, en el 2003, ellos establecieron un panel mínimo para fibrosis quística con 23 mutaciones. Ahí se ofrecía para poder hacer ese tamiz como mínimo. Pueden ofrecerse mucho más, hasta 1,500, 1,000, si quisieran, pero todos tienen que ofrecer al menos 23. Ese número se estableció por 19 años. Debo decir que el año pasado realmente ya se incrementó a 100. Y la idea detrás de eso es incrementar el número de portadores en la población general, que de hecho se van a detectar. Así que la recomendación mínima, tenemos 100 mutaciones diferentes y poder tener 95% de cobertura en la población de Estados Unidos. De todos los portadores de fibrosis quística en Estados Unidos, esperamos que 100 variantes que existen se detecten 95. No es el 100, pero bueno, los laboratorios no tienen la habilidad todavía de ofrecer más pruebas que esas 100, pero algunos laboratorios independientes y también, bueno, depende también de seguros. Pero no sé, algo que quieras comentar, Cambry. Sí, sí quiero comentar de que si yo personalmente no he visto una defensa con esto, solo lo que dice Karen, que es sorprendente. Creo que no lo mencioné, pero también tuve un tamiz de falso negativo y esto fue con el panel de 23 mutaciones y nos compartió que era negativo, que no nos preocupáramos. Pero bueno, había historia de fibrosis quística con mi esposo, pero yo creo que también la educación a nivel obstétrico tiene que hacerse. Definitivamente pienso que debe de haber esa misma dedicación a este nivel. Sí, también adelante, por favor, Noa. Sí, yo también en esa pregunta, pues yo creo que realmente, o sea, realmente me estoy acordando, y es una discusión de como decir, ¿qué puedes hacer y qué puedes subir, digamos, buscando cuando estás planeando una familia, etcétera? Em, Eso es a donde va mi mente y eso es lo que yo preguntaría, ¿no? Prevención, no sé. Sí, Cambry, también esa parte y ver cuál es esa comunidad y qué bueno que sabían ya de esta experiencia. Sí, esa es una buena pregunta.
Yo creo que lo que yo desearía que la comunidad de genética supiera, para ser honesta, yo tuve experiencias muy positivas con la comunidad de genética y realmente, bueno, me explicaban todo muy bien, de una forma sencilla y entendible, que lo pude entender. De hecho, no tenía ninguna otra cosa más lo que compartí, que es más acerca de la educación, bueno, con los profesionales de la salud que estaban trabajando con pacientes con fibrosis quística. ¿Y algo más, Noah? No, muy bien. Parece ser, estoy checando aquí comentarios. Parece ser que ya terminamos con las preguntas. Entonces voy a cerrar aquí, decirles gracias a todos por su participación, por las excelentes preguntas y retroalimentación. Antes, llenen ahí está el área de satisfacción, por favor, es una pequeña encuesta junto al chat. Y hay recursos maravillosos en relación con esta discusión, incluyendo las diapositivas también si el video está disponible, todo eso puede estar disponible en el documento de recursos que está en la hoja de recepción. Exploren los recursos, bajen todo lo que quieran, quedarse y podemos ir a otras preguntas. Espero que estén disfrutando ResearchGarden y muchas gracias. Vayan a la siguiente sesión.